Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esa oportunidad para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa, damas de mi persona, le agradecemos por usted tomar su tiempo en estar con nosotros al oír la voz de Dios. Muchísimas gracias. Abra su Biblia, por favor, conmigo, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 25, 28, 29 y 33. Ese mensaje se llama vuelvan al romance en su matrimonio. Muy importante. Hay una crisis hoy en día en la familia donde muchos esposos, muchos matrimonios han perdido la llama del amor, la chispa, y muchos matrimonios han tenido serios problemas con eso, y aún matrimonios cristianos han llegado al divorcio por muchos problemas en no corregir esta área. Así que vuelvan al romance en su matrimonio. Su vida nunca más será la misma después de esos 3 mensajes. Vamos a tener 3 partes. Esta es la primera parte de ese mensaje. Vuelvan al romance en su matrimonio. Tanto el esposo como la esposa necesitan volver al romance. Y hay muchas cosas que vamos a hablar, así que preste atención, y su vida y su matrimonio y su familia nunca más serán la misma después de esas 3 partes de ese mensaje. Efesios capítulo 5, versículos 25, 28, 29 y 33, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Palabras de Pablo en el libro de Efesios. Yo escribí un libro hace algún tiempo llamado La crisis en la familia de hoy, donde yo hablo de muchos problemas en la familia, con los hijos, relacionamiento. Y una de las grandes crisis que muchos matrimonios enfrentan hoy en día, y uno de los grandes problemas que muchos matrimonios enfrentan, cristianos y aún ministros, es la pérdida del romanticismo en el matrimonio. Tenemos que volver y mantener el matrimonio a medida que los años van pasando, porque muchos matrimonios se han olvidado de cuando eran recién casados o antes cuando eran novios, cómo trataban, sus palabras, sus hechos, sus actitudes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, donde entre muchos problemas de la crisis que los matrimonios enfrentan está la falta de la amabilidad, del cariño y también del romance en el matrimonio. Tenemos que volver a esto. Una de las grandes crisis y uno de los grandes problemas que muchas familias enfrentan, muchos matrimonios, es la pérdida del romanticismo y la pasión del amor. Yo sé que muchos matrimonios de los cristianos y líderes y ministros están envueltos con sus hijos en el ministerio, viajes, predicaciones, campañas, ayuno, oración, y muchas veces descuidan de esta área muy importante. Y el diablo, que el Señor reprenda, siempre toma ventaja para traer problemas en cuanto a eso. El apóstol Pablo, hablando sobre uno de los requisitos para un candidato al ministerio, nos dice en 1 Timoteo 3:1-3: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, o sea, el llamado, el ministerio, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y él da una lista de cosas que el obispo debe ser, el pastor, el ministro, el evangelista, el misionero, pero dice que unas cosas es que sea amable, que no sea pendenciero, o sea, que no tenga pleitos, que no sea un hombre irritado, violento, sino amable. La palabra griega aquí para amable es epiekes. Epiekes en el griego es de epi, que quiere decir hacia adentro, y eikos, que significa gustosamente. Epiekes sugiere un carácter ecuánime, razonable, paciente, moderado, justo, amable.
lo opuesto de una persona que es hiriente, sarcástica, agresiva, áspera, con un carácter malo y contencioso. Entonces los matrimonios tienen que tener cuidado, los hombres deben tener cuidado con sus palabras, sus tratos hacia sus esposas, porque muchos matrimonios están enfrentando serios problemas, y problemas que empiezan pequeños y se tornan grandes y han llegado aún al divorcio, porque como Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos. Uno de los grandes problemas que muchos hombres al tener matrimonio con su esposa y sus hijos es la falta del cariño y la amabilidad en el hogar como esposos y padres. Uno de los requisitos que menciona Pablo para que el ministro realice que él da uno que sea amable, pero no solamente los ministros, también los sacerdotes del hogar, el esposo, el padre, tienen que ser amables. He conocido muchos matrimonios alrededor del mundo que son matrimonios sólidos, arraigados en Cristo, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay respeto, paz, ternura, amabilidad por parte del esposo. Pero también he conocido muchos matrimonios donde no hay lo que yo acabo de mencionar, entonces hay una serie de problemas. Tanto la esposa como el esposo en el matrimonio y sus hijos, con sus hijos deben tener cuidado en sus palabras, sus tratos, porque los hijos están oyendo. Los hijos son dos antenitas desde chiquititos, como satélites que están perdidos todo el tiempo, son esponjas, absorben absolutamente todo lo que usted está diciendo. Y entonces más tarde ellos crecerán y ellos tendrán sus propias familias. He conocido muchos matrimonios donde el reclamo viene por parte de la esposa, donde sus esposos son a veces ásperos o bruscos o hirientes o agresivos en sus palabras y los hijos están oyendo. Mucho tiene que ver con la educación que esa persona, tanto el hombre como la mujer, recibieron en su infancia por parte de sus padres cuando eran chiquitos, cuando su personalidad y carácter estaban siendo formados. Muchos de esos padres educaron a sus hijos bajo un sistema que podemos decir entre comillas totalitario, como una dictadura militar, sin ningún tacto, ternura y amabilidad. Hay muchos esposos y también esposas que cuando eran chiquitos, adolescentes, nunca tuvieron el cariño de sus padres, nunca oyeron una palabra, una frase de hijo te quiero, hija te amo, les quiero. Entonces crecieron así, de esa forma. Crecieron sin la figura de un padre en el hogar, del cual esto es muy importante. Claro que al crecer se tornaron algunos agresivos y aún violentos. Muchos no fueron educados por sus padres, sino por sus tíos o sus abuelos, o por alguna otra persona en su familia, y desconoce lo que es el amor tan importante de un padre y de una madre en el hogar. Pero también tenemos muchos matrimonios y muchos hermanos que al venir a Cristo han encontrado la sanidad para sus emociones, sus traumas, para sus corazones. Han conocido el corazón paternal de Dios y el consuelo del Espíritu Santo en sus vidas a medida que crecieron en Cristo. También solamente porque alguien fue criado de esta manera en un ambiente de aspereza no quiere decir que después necesariamente sea igual con su esposa y sus hijos, porque muchos han crecido en ese ambiente, pero cuando crecieron fueron completamente diferentes. Y aún más cuando vinieron a Cristo fueron cambiados por el poder de Dios, donde sanaron el Señor, su espíritu, sus traumas, sus emociones. Muchos han adoptado una actitud sabia y completamente contraria a cómo fueron enseñados y disfrutan hoy de paz, amabilidad, amor, cariño con su esposa y sus hijos en el matrimonio. Otros, con la ayuda del Señor, han superado sus problemas y Cristo les ha dado la capacidad de crecer espiritualmente. Y ese crecimiento en la palabra, en la oración, en el ayuno, ha llenado el vacío en sus corazones que dejaron sus padres y se han convertido en excelentes esposos y padres, amables, amorosos y tiernos con su familia. Por lo tanto, no hay razón para la falta de la amabilidad en el hogar, para el cariño en el matrimonio y en la familia con sus hijos
y sus esposas, porque el Señor cambia todo. Las palabras, actitudes, acciones, cambia la vida del que viene a Cristo. Entonces, en primer lugar, maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25 declara bien claro, amad. Es una orden, no es una opción. Pablo no está diciendo a lo mejor, quizás, tal vez, hay una probabilidad. Él dice, amad a vuestras mujeres. Es una orden, es imperativo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El requisito aquí va más allá de que una palabra solo, una demostración de vez en cuando de cariño o ternura. Es realmente amar a las esposas de la manera que Cristo amó a la iglesia. Imagínense cómo Cristo amó a la iglesia. Dio su vida por ella, murió por ella, murió por la iglesia. Esto es al punto en que nosotros esposos debemos dar y entregar nuestras vidas por nuestras esposas en todas las áreas, poniéndolas en primer lugar y aún morir por ellas. Es lo que Pablo está diciendo. Dios solo nos pide que lleguemos a amar a nuestras esposas de tal manera que moramos por ellas. Y Pablo sigue en el versículo 28 diciendo, así también los maridos deben, como dije, es una orden, es un mandamiento, es imperativo. Deben, no dice si es posible. Deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Usted, hablando de los varones ahora, los esposos, usted se ha detenido a pensar esto. Usted nunca ha hecho daño verbal ni físicamente a sí mismo, ¿verdad? Nunca se ha maltratado a sí mismo, ¿verdad? Nunca se ha humillado a sí mismo, ¿verdad? Excepto delante del Señor. Nunca ha buscado herirse a usted mismo, ¿verdad? Nunca ha sido violento ni agresivo consigo mismo, ¿verdad? Ni tampoco ha intentado actuar cruelmente contra su propia persona, contra sí mismo, ¿verdad que no? Entonces Pablo, hablando a los esposos, dice que nadie se ha hecho daño a sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos maridos cristianos que yo he oído todavía maltraten a sus esposas tanto verbalmente como físicamente? Es triste decirlo, pero ese es un problema en muchas de nuestras iglesias y yo lo he visto alrededor del mundo en las campañas y en conferencias que he estado con damas y hemos visto, hemos observado esto alrededor del mundo, entre los hermanos, entre el liderazgo, entre el ministerio. Entonces, en el versículo 33, Pablo dice, y la mujer respete a su marido. Respetar. Otras traducciones dicen, obedezca. Dios pide a nosotros que nosotros debemos amar a nuestra esposa. Dice que la mujer debe respetar a su marido. Entonces, cuando decimos eso, los hermanos se alegran, los varones, sí, deben respetarnos y obedecernos. Muy bien, pero Dios pide a nosotros, los varones, los hombres, que demos nuestra vida por nuestra esposa. Sí, debe ellas respetarnos, y lo hacen. Pero Dios pide a nosotros que demos nuestra vida para nuestras esposas. Entonces, piénsalo bien. He visto muchos matrimonios en que las esposas se quejan de que sus maridos, porque la han hecho daño en palabras, en sus emociones y también físicamente, y las han humillado con palabras hirientes y destructivas. Dicen ellas que la vista de los hermanos y del pastor son la luz de la calle, pero en su círculo de su entorno familiar son la oscuridad. Algunos ocupan posiciones de liderazgo como mujeres, diáconos, ministros de alabanza y aún llegan a ser líderes o ministros o copastores o pastores o misioneros o evangelistas. Y aún mismo, y nos da pena decir, pero le han hecho daño físicamente, han golpeado a sus propias esposas y lo peor que han hecho delante de sus hijos, que queda marcado para siempre con la imagen de un padre dominador, agresivo y violento. Así que tenga cuidado lo que usted dice, lo que usted hace como hermano en Cristo, como esposo y aún más como ministro. Porque hay muchos matrimonios destrozados y muchos han llegado al divorcio porque el esposo no ha sabido tratar a su esposa, o si siguen viviendo juntos es por mantener lo que está en la palabra. Que no hay más amor, no hay más cariño, no hay más
relación íntima entre el esposo y la esposa es solo para mantener la apariencia delante de los demás o delante de los hijos. Así que tenga cuidado lo que usted dice y lo que usted está haciendo. Dice que la mujer respete, otra traducción dice obedezca a su marido, pero el marido no es un dictador, no es un gobernante, un soberano del cual domina y gobierna y está sobre todos con poderes absolutos sin someterse a ninguna ley o sin someterse a nadie, como los dictadores lo hacen de los gobiernos. Los esposos tienen a Cristo que van a dar cuenta delante de Él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Recuerde que Dios no hizo la mujer de la cabeza del hombre para estar sobre él. No hizo de los pies del hombre para estar bajo él. Creó de la costilla del Adán, de su lado, para ser su ayuda idónea, para complementarse en el matrimonio. Entonces, la ayuda idónea podemos decir que es la ayuda adecuada, o la ayuda apta, conveniente, apropiada, indicada, o sea, que reúne todas las condiciones necesarias o óptimas para ser y para llegar a ser una función determinada. ¿Cuál función determinada? Ayuda idónea a su esposo, su compañera que está a su lado, su soporte, su ayuda. Yo no tengo palabras para agradecer a Damaris durante esos 34 años que hemos estado casados. Una mujer sabia, inteligente, una mujer de Dios, una madre excelente, una mujer de ayuno, de oración conmigo, una mujer fuera de serie. Entonces, lo que Dios te ha dado a ti, usted tiene que cuidar lo que Dios te ha dado a ti. Amar, respetar lo que Dios le ha dado a usted. Porque el corazón de Dios fue el que le dio su esposa y su esposo a usted. Entonces usted debe cuidar. El versículo 33, Pablo termina diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Dice también que debe amar a los hijos en el matrimonio, pero algunos hombres aman a sí mismos con orgullo, con prepotencia, ponen a ellos en primer lugar, no a su esposa y no a sus hijos. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Primero están las esposas en el hogar, entonces los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos van a crecer y se van a casar y se van a ir. Los amamos, damos nuestras vidas por ellos también, pero la prioridad es la esposa en el matrimonio. La esposa a los hijos. Entonces la esposa, los hijos, entonces la iglesia, el ministerio. Nuestra relación con Dios es lo primero. Nuestra relación con Dios primero. Primero no es ministerio. Primero no es predicar. Primero es Dios, nuestra relación personal con Él. Entonces la familia. En la familia está la esposa y los hijos. Entonces el llamado, la iglesia y el ministerio y el predicar. Muchos pastores han puesto el ministerio primero y han perdido sus familias. Ese es el problema. Se tiene que poner Dios primero. Entonces la familia, entonces el ministerio. ¿Cuántos matrimonios hemos visto destrozados porque han invertido ese proceso? Han puesto el ministerio primero, han puesto lo que es su relación personal con Dios y la familia, o han puesto lo que es el ministerio y lo han puesto lo que es la familia y su relación con Dios. No, es Dios primero, su relación personal con Él. Entonces la familia, la esposa y los hijos, entonces la iglesia y el ministerio. No invierte esas posiciones, esas prioridades, porque usted va a tener serios problemas en su vida y en su matrimonio. Usted puede ganar todo el mundo y perder su casa. Recuerde, en Hebreos 11:7 está escrito bien claro que Noé edificó el arca para que su casa se salvara. La prioridad de Dios es salvar su casa, no es el mundo, es usted, su casa, su hogar. Entonces predicar a los demás. Muchos han hecho exactamente lo contrario y han perdido sus familias y han perdido sus hijos. Algunos llaman eso cuando los hijos se van, porque la prioridad ha sido a los hijos que los padres lo han dado, como el síndrome del nido vacío. Cuando ya los hijos se fueron y los esposos no saben más ajustarse de nuevo a sus esposas ni cómo volver a tratarlas, porque el énfasis de la prioridad estuvo en los hijos, no en su esposa. Entonces la prioridad es en la familia, su esposa y los hijos se aman, se quieren como Carter Jr., que son los tesoros de nuestra vida.
Pero recuerde, ellos van a crecer, ellos van a casar, ellos van a tener sus casas, ellos nos van a dar nietos, pero todo entonces en el lugar correspondiente. Muchos matrimonios, cuando los hijos se vayan, el síndrome del nido vacío, han dejado ahora, ya no viven el romance que tenían otros cuando eran novios o cuando eran recién casados. Por esa necesidad de volver al romance en su matrimonio. Segundo lugar, novios, casados y después, ¿quién de nosotros no se recuerda el momento del noviazgo? Que eran momentos eternos del cual pasamos con nuestra novia. ¿Verdad? Que escribíamos tarjetas y cartas y pasamos momentos increíbles junto con ella, usted con su esposo, usted con su esposa, porque estamos con la persona amada. Escribimos tarjetitas y le traíamos flores y expresábamos nuestro amor, nuestro cariño y dábamos regalos, aunque modestos, nosotros llamamos regalitos. Y cuando usted llevaba a su novia a comer en algún restaurante, usted abría la puerta del carro, después que llegaba en un restaurante usted sacaba la silla para sentar a su novia, pero ahora el tiempo ha pasado y ¿por qué eso ya no se hace más? ¿Por qué no se mantiene? Eso para el corazón de una mujer es muy importante. ¿Por qué no hacemos más? Nótese bien que dije hacemos, incluido a mí. Entonces yo también tengo que mantener eso. Seguir de vez en cuando, abrir la puerta del carro a damas, que no hago siempre, sacar lo que es la silla en los restaurantes para que él se siente. Entonces, los matrimonios deben volver, los esposos volver a ser románticos y detallistas con su esposa, unas tarjetitas, un ramo de flores, abrir la puerta del carro, sacar lo que es la silla en los restaurantes para su esposa sentar. Porque hemos perdido antes, pasan los años y vienen los hijos. El momento en que nunca olvidamos es cuando pedimos nuestra esposa para ser nuestras novias, para ser nuestras esposas. Cuando le dimos el anillo y obtuvimos su respuesta en el Dios. Todavía me acuerdo cuando pedí damas. Después fuimos aquí en Los Ángeles, en Bonaventure Hotel, y mientras los mariachis cantaban y había sus padres y nos juramos amor eterno. Y ahora acabamos de hacer 34 años de matrimonio. Entonces tenemos que seguir así. Recuerde ese momento extraordinario. Yo siempre digo, yo amo más a Damaris hoy lo que la amaré ayer, mañana. La amé a Damaris más, amo más hoy lo que la amé ayer y la amaré más mañana lo que la amo hoy. Qué palabras, hermanos, ¿eh? Pero hay que mantener eso. Hay que mantener el matrimonio. Hay que mantener esa llama viva del amor. Pequeños detalles hacen la diferencia. Te quiero, te amo. Entonces eso es muy importante. El matrimonio de damas en nuestro es sólido, es respetuoso, es maduro, fundado, arraigado en las Escrituras. Hemos soportado pruebas y luchas y tribulaciones. Tenemos acá llenos de amores de nuestras vidas. Ellos han ido con nosotros a todos los continentes del mundo donde hemos predicado la palabra de Dios en 74 países. Yo esperaba el verano para llevar a Catherine y a Junior cuando eran bajo sus escuelas para formar en ellos un carácter misionero. Y lo hemos llevado y vamos a predicar conmigo alrededor del mundo. Entonces tenemos un matrimonio sólido. Tenemos un ministerio sólido. Usted tiene que invertir en su familia para cosechar el día de mañana. Usted tiene que entender eso desde el punto de vista en que la prioridad es Dios, su relación con Él. Entonces la familia, entonces el ministerio. Entonces el problema es que después de casarse y venir los hijos, muchos matrimonios pierden esa chispa del amor, esa chispa del cariño. Los esposos se olvidan que sus esposas siguen siendo románticas. Ya no le dan regalitos, ni tarjetas, ni un ramo de flores, ni abren la puerta del carro, ni sacan la silla de un restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y nos vamos acostumbrando con los años, con la rutina, pero tenemos que volver a hacerlo. Fíjense bien que dije volver, nosotros volver, incluyéndome a mí mismo. Tenemos que volver a hacerlo, tenemos que continuar a hacerlo. Tenemos que continuar a hacerlo. Algunos dirán, esa es cosa del pasado. No, no lo es. Los pequeños detalles son lo que hacen la diferencia.
¿Por qué? Porque el corazón de la mujer, el corazón de la esposa es romántico, nosotros no. Entonces tenemos nosotros que volver. Nosotros, los hombres, tenemos que aprender a ser románticos, porque somos diferentes de las mujeres. Una vez una muchacha dijo a su mamá: mamá, ¿cómo yo puedo hacer? Mi novio gasta mucho dinero conmigo. Mi novio me compra regalos y mi novio me da tarjetitas y me compra flores y me compra vestidos y zapatos y joyas y me lleva a los restaurantes caros y todo eso, y tenemos que ahorrar el dinero para la boda. ¿Cómo puedo decir a ella, pero a su mamá, a mi novio que para de regalarme todo eso? Porque me regala muchas cosas, y joyas, y perfumes, y restaurantes caros, y bolsas, y zapatos, y vestidos. Y ella preguntó a su mamá: ¿cómo puedo hacer que mi novio pare todo eso? De darme todos esos regalos, porque tenemos que ahorrar para la boda. La mamá calmadamente y le dijo: ¿tú quieres que todo eso pare, mi hija? Sí, yo quiero que todo eso pare. Y la mamá le dijo: cásate con él. Al momento que te casas con él, va a parar todo el regalo, todas las tarjetitas, todas las flores, todos los detalles que tienen contigo, vestidos y bolsas y perfumes y zapatos y joyas y todo lo demás. Cásate con él. Al momento que cases, se va a terminar todo esto. ¿Por qué somos así? Vamos a volver a ser con nuestras esposas románticos y amables. Es triste decirlo, pero esa es la verdad, lo que sucede en muchos matrimonios. Y muchos dirán que esa es cosa de ayer, de cuando eran novios, porque estaba conquistando a su novia, que es su esposa hoy, la madre de sus hijos. Pero no debe ser así. Una infinidad de hermanas se han quejado que sus esposos han cambiado tanto sus actitudes, palabras y tratos, que llegan a pensar sin duda alguna y llegan a pensar que alguna vez sus esposos nunca la quisieron, dudan que alguna vez sus esposos nunca la quisieron. Hablando de los varones ahora, los hombres, vuelva a ser lo que usted era antes, cuando era novio de su esposa, cariñoso, amable. Vuelva a ser romántico, detallista, tierno con su esposa. Usted no dejará de ser hombre por dar una tarjeta a su esposa, o un ramo de flores, o darle un regalito inesperado. Demuestre amor por ella. Los hombres tienen que aprender el romanticismo. Y algo muy importante, y con todo el respeto lo digo: lo que usted no hace, hombre, el varón, alguien lo va a hacer por usted. Entonces, ese es el problema que tenemos aún dentro de las iglesias, en medio del ministerio. Eso da la cabida, el lugar para todo tipo de pecado. El corazón de la esposa, de la mujer, se torna vacío. Ya mi esposo me dice que me ama, que me quiere. Entonces eso da lugar para todo tipo de pecado, porque el diablo no pierde oportunidad, da la apertura para todo tipo de pecado. Y recuerde lo que le voy a decir. Podrá sonar un tanto fuerte, pero hombres casados no tienen amigas. Y mujeres casadas no tienen amigos. Tenemos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, porque el problema está que trabajan juntos. Entonces a la hora del break, en la lunch, no sé cómo se dice en los países en América Latina, en el recreo, el break del trabajo, van a un Starbucks, empiezan a compartir sus problemas. Tengo ese problema con mi esposa y el demás problema, o la mujer empieza a compartir: tengo ese problema con el esposo y eso, y entonces llevan al pecado. Usted no debe tener esa confianza. En la confianza está el peligro. Lo vuelvo a repetir: hombres casados no tienen amigas, y mujeres cristianas casadas no tienen amigos. Somos hermanos en Cristo. Eso ya decía mi suegro, Félix Brito, un gran hombre de Dios. Decía esto: hombres casados no tienen amigas, y mujeres casadas no tienen amigos. Da el lugar para toda sorte de problemas. Ponga esa palabra en su corazón. Si el diablo le mete algo en su cabeza, que su esposa no es lo que debe ser, o su esposo no es más lo que debe ser, si usted no es feliz con el hombre del cual Dios le dio a usted, y si usted no es feliz con la mujer del cual Dios le dio a usted, usted no será feliz
con el hombre del cual el diablo le da a usted o con la mujer de que el diablo le da a usted. Así que vuelvan al romance en su matrimonio. Presta atención a lo que estoy diciendo. Cada día el pecado está destrozando los matrimonios cristianos, destrozando, llevándolos al divorcio. Quien sufre son los hijos, el testimonio de Cristo, la iglesia, la palabra de Dios. Entonces no des lugar al diablo. Ese es el final de la primera parte. Quede con nosotros después para la segunda parte y la tercera parte. Muchísimas gracias. Ese es el final de la primera parte. Quede con nosotros para que podamos seguir hablando de este tema. Vuelvan a romance en su matrimonio. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jude for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión,
P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.